Muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, doctor Vicente Cruzate Cabrejos. Un honor tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien? ¿Mm? Doctor, todavía no le podemos escuchar. Si puede, por favor, Hola. activar el micrófono. Hola. Sí, ¿me escuchas ahora? Excelente, doctor. Sí le escuchamos bien. Doctor, haré una pequeña Perfecto. introducción y le presentaré este tema tan importante del día de hoy. ¿Está bien? Claro, sí, sí, cómo no. Muy bien. Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 16 de junio, con el tema diagnóstico prenatal a nivel nacional, a cargo del doctor Vicente Cruzate Cabrejos, especialista en genética médica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Vicente Cruzate, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. El día de hoy vamos a hablar un poco de diagnóstico prenatal a nivel molecular. Y al final de la presentación, básicamente vamos a mostrar un poco lo que estamos haciendo en San Bartolomé. Bueno, ya muchos de los médicos presentes siempre se habrán dado con la sorpresa de que llega un nacimiento con una malformación congénita, aunque el término debería ser un defecto o una anomalía congénita, que podría ser un defecto del tubo neural, o a veces pues pueden ustedes observar en esta figura una polidactilia, o en todo caso una ausencia de la musculatura abdominal, ¿no? Entonces, en realidad, todas estas anomalías congénitas, ¿qué tanto se presentan en nuestra población? Pues se sabe que de 100 embarazos, aproximadamente 3 a 5%, dependiendo de dónde recojamos el dato, van a presentar una anomalía o un defecto congénito, ¿no? Ahora, si desglosamos este 3%, en realidad las causas pueden ser varias, desde alteraciones cromosómicas, que van en un orden del 10 al 15%, o también algunas anomalías monogénicas, que van en un orden entre el 12 y el 10%, pero también tenemos causas debidas a exposiciones prenatales. Lo más común es, por ejemplo, la literatura nos refiere a la ingesta de talidomida en los años 50, que nacían niños pues con amelia o micromelia. Además tenemos los factores, las causas multifactoriales, y actualmente por más pruebas que hagamos, por más disquisiciones que asumamos, siempre va a haber un buen porcentaje que no encontremos una causa asociada a la presencia de un defecto congénito. Entonces, las causas desconocidas actualmente bordean el 50%. En realidad, y haciendo un resumen de todo esto, habría dos tipos de causas, ¿no? Las causas genéticas y las causas no genéticas. Las causas genéticas, ya la habíamos conversado un poco, las anomalías que tienen que ver netamente con los cromosomas, y las anomalías que tienen que ver con los genes, es decir, las anomalías monogénicas, ¿no? Y entre las causas no genéticas, todo lo que tiene que ver con el mecanismo multifactorial. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos detectar a nivel prenatal los defectos congénitos de causa genética? Es decir, tanto los cromosómicos como los monogénicos. Primero, para empezar, creo que esto es muy importante: cómo hacer el procedimiento diagnóstico a nivel prenatal. El procedimiento diagnóstico a nivel prenatal, tenemos que irnos hacia una prueba invasiva, que puede ser, según la edad gestacional en que se encuentren, puede ser a través de una biopsia de vellosidades coriales o a través de una amniocentesis. Lo más frecuente que hagamos la toma de muestra es
a través de una amniocentesis que va entre la semana 15 a la semana 23 aproximadamente. Y lo más importante es que el riesgo de pérdida en estos procedimientos, conforme se han ido pues, formando parte de la rutina de los hospitales, este porcentaje ha ido disminuyendo notablemente, ¿no? Las últimas series nos presentan que el riesgo, por ejemplo, para biopsia de biopsias escoriales, de riesgo de pérdida del embarazo es entre el 0.5 al 1%, mientras que para la amniocentesis es mucho más bajo, que va entre el 0.2 al 0.3%. Ya el grupo de Nicolaides pues nos muestra el último metaanálisis. Si bien este es del 2015, pueden ustedes ver cómo hicieron ellos seguimiento de las gestantes que fueron a amniocentesis versus un grupo control, aquellas gestantes en las que no se hizo el procedimiento, y van a ver que en el global del metaanálisis, que incluyó 8 publicaciones, pueden ver que el porcentaje de pérdida del embarazo fue de 0.81 en gestantes a las cuales fueron sometidas al procedimiento, es decir, a la amniocentesis, versus 0.67 en las gestantes en que no se sometieron al procedimiento, es decir, al grupo control, observándose una P de 0, o sea, un valor P de 0.14, el cual nos dice que no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Es decir, el porcentaje de pérdida, muy poco, menor, viene 0.81 en uno y 0.67, no muestran diferencias. Igual pasó en el metaanálisis que incluyó 3 estudios para la biopsia de biopsias escoriales. El porcentaje de pérdida fue de 2.18 en el grupo en el cual se realizó este procedimiento versus 1.79 en el grupo control, no mostrando diferencias significativas, no mostrándose diferencias significativas. El P fue de 0.63. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión de estas 2 diapositivas? No tenerle miedo al procedimiento, en este caso para obtener una muestra para efectuar un diagnóstico a nivel prenatal. Son seguros tanto la biopsia de biopsias escoriales como la amniocentesis. Muy bien, una vez que hemos obtenido la muestra, debemos de definir qué tipo de examen vamos a utilizar. El más conocido es la citogenética convencional, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la citogenética convencional a través del cariotipo, el líquido amniótico. El cariotipo en realidad es una prueba muy antigua, ¿no? Está a disposición desde los años 40 a 30 aproximadamente, pero fue en 1956 cuando Tijon y Liban pues dieron con inicio a la citogenética humana, identificando que las células del tejido del ser humano tenían 46 cromosomas, más no 48 como se pensaba años atrás, ¿verdad? Ya en 1950 se hace el primer diagnóstico prenatal identificando la cromatina sexual a través de las investigaciones de Sash. Y en 1966 se hace el primer cultivo de células a nivel con líquido amniótico. Y esto es actualmente cómo se puede observar un cariotipo en el líquido amniótico, ¿verdad? Nosotros venimos en pares, recordemos, somos organismos diploides, tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y un par sexual. Si tenemos 2 cromosomas, uno vino proveniente de la mamá y el otro vino proveniente del papá. Pero en realidad el cariotipo explica todas las causas de anomalías congénitas. Para eso hemos presentado este estudio que se basa en el registro de anomalías congénitas europeo, que congrega 11 países de la Unión Europea, y se hizo un análisis de toda esta base de datos entre el 2000 al 2006.
se encontró que del total de nacimientos registrados en esta base de datos, la prevalencia de defectos congénitos fue de 43.8 sobre 10.000 nacimientos, es decir, 4.3%, que está, pues, si lo comparamos con la frecuencia que habíamos hablado al inicio, que era entre 3 a 5%, está entre ese rango. Ahora, en esta gráfica podemos observar que ese 4.3% de todas las anomalías congénitas que se detectaron en esta base de datos europea corresponden aproximadamente a 10.323 alteraciones cromosómicas. Esas 10.323 alteraciones que se convierten en nuestro nuevo 100%, las aneuploidías, es decir, las alteraciones cromosómicas, representan un buen número, ¿no? Las detectadas a través de citogenética convencional, las que podemos detectarlas, como por ejemplo la trisomía 21, representa un 53%, la trisomía 18 representa un 13%, la trisomía 13, el síndrome de Patot, representa un 5%, las anomalías en los cromosomas sexuales, como por ejemplo Klinefelter, superhembra, supermacho, representan aproximadamente un 4%, la monosomía del X, es decir, el síndrome de Turner, representa un 8%, y hay un 17% que nos llama la atención y dicen otras causas, pero básicamente el 83% de todas las anomalías cromosómicas pueden ser diagnosticadas a través de una citogenética convencional en líquido amniótico. Pero nos preocupa ese 17%, que si podemos ver en este cuadro que presentamos, en realidad existen otro tipo de errores cromosómicos que pueden estar asociadas a presencia de anomalías o defectos congénitos, como por ejemplo las triploidías, o los mosaicismos de triploidías, o los cromosomas marcadores, o las translocaciones no balanceadas. Y pueden ver ustedes que todas estas alteraciones que estamos mencionando pueden ser detectadas a nivel prenatal. Y en realidad en un porcentaje muy alto se presentan estas alteraciones con defectos congénitos que podemos detectarlo a nivel prenatal. Y la pregunta es, actualmente solamente tenemos cariotipo o citogenética convencional. La respuesta es no. La tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, que ya desde los años 10, desde 1910 a 1920, en donde aparecían las primeras muestras de citogenética convencional, que en realidad pueden detectar hasta 3 a 5 pérdidas o ganancias de 3 a 5 megapares de bases, ha ido progresando en el tiempo hasta actualmente poder detectar errores o alteraciones en un par de bases. Es decir, acuérdense que el ADN está constituido por bases nitrogenadas, ¿no? Y todos ustedes saben, guanina, adenina, citosina, timina. Una alteración solo de un par de bases puede ser detectada actualmente. ¿Y qué tenemos en la parte ya de citogenética molecular? Hemos hablado de la parte de citogenética convencional, es decir, del cariotipo en líquido amniótico, pero tenemos también ahora, debido al avance de la tecnología, la citogenética molecular, que puede ser usada en el diagnóstico prenatal. Tenemos otras técnicas como FISH, MLPA, microarreglos y secuenciamiento. Vamos a ir hablando sobre todo de las dos últimas, nos vamos a detener un poquito. Volvemos a la misma publicación del registro de anomalías congénitas europeos, ¿no? Y vamos a disgregar ese 17% que nos faltaba hablar.
¿verdad? Habíamos conversado que el 87% de todas las causas de las alteraciones cromosómicas podrían ser detectadas con una citogenética convencional. Pero ahora este 17% de esas causas vamos a tratar de identificar qué son ese 17% y a través de qué metodología podemos detectarlas. Entonces vemos que ese 17% cuando los disgregamos están relacionadas a triploidías, ¿no? A otros tipos de trisomías, a cromosomas marcadores, a translocaciones no balanceadas, a deleciones, duplicaciones o microdeleciones que en realidad por la característica de la citogenética convencional no pueden ser detectadas. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de tecnología. Volvemos al mismo cuadro anterior y ahora vemos en la parte inferior las microdeleciones más frecuentes que pueden dar pues anomalías que pueden ser detectadas a nivel prenatal, como por ejemplo microdeleción del cromosoma 22q11, ¿no? Se pueden detectar a nivel prenatal hasta en un 38%. Recordemos que el síndrome de 22q11, el síndrome de George o síndrome velocardiofacial, pues en un 30% pueden aparecer pues tetralogía de Fallot, en un 13% tronco arterioso persistente, 16% anormalidades en la aorta, 34% de efectos de pared ventricular. O sea, podemos detectar anomalías cardíacas hasta en un 40%. El síndrome de Williams es otro síndrome, ¿no? Está relacionado a una deleción de 7q11, que está relacionado también con algunas anomalías que podemos detectarlas a nivel prenatal. Ya en 1969, la publicación de Pardieu y Gall hablan sobre las primeras publicaciones sobre la técnica de Fish, que es hibridación in situ fluorescente, que ha sido muy utilizada sobre todo en la década del 90. Pues acá vemos dos figuras diferentes, lo que hemos visto, la hibridación de el cromosoma X, el cromosoma Y y el cromosoma 21. El cromosoma X va a hibridar con una sonda, es decir, va a emitir una fluorescencia de color verde. El cromosoma Y, digamos que va a emitir una fluorescencia de color rojo, y el cromosoma 21 como una fluorescencia, digamos, de color amarillo. Entonces, si vemos esta primera figura, que está a su lado izquierdo, derecho para ustedes, donde estoy señalando, vamos a ver núcleos en interfase, en donde podemos ver que ha hibridado dos cromosomas, dos puntos verdes, ¿no? Ustedes pueden ver un punto verde acá, otro punto verde acá. En este núcleo, en este otro núcleo, un punto verde, otro punto verde. ¿Qué quiere decir? Que hay presencia de dos cromosomas X. Y también hay un punto amarillo y otro punto amarillo acá. Otro punto amarillo acá y otro punto amarillo acá. ¿Qué quiere decir? Que ha hibridado dos cromosomas 21. Es decir, este resultado de Fish significa que hay dos cromosomas 21, por eso dice disómico para el 21, y de sexo femenino, porque presenta dos cromosomas X. Perfecto, muy buena lectura. La segunda lectura, también de núcleos en interfase, vamos a tener un punto verde, un punto rojo y 3 puntos amarillos en este núcleo. En el otro núcleo vamos a tener un punto verde, un punto rojo y 3 puntos amarillos. Ok, primero sexo. Un cromosoma Y y un cromosoma X. Sexo varón. ¿Cuántos cromosomas 21? 1, 2, 3. Trisómico, 3 cromosomas 21. Trisómico para 21 de sexo varón. Perfecto. Esto es la lectura de un Fish
para que se efectuó en amniocitos. Otra metodología, otra tecnología que se utiliza son los microarreglos, que son básicamente segmentos de sondas fluorescentes que hibridan sobre una plataforma de ADN. Para esto hay que tener en cuenta lo que Michael en 1986 propuso como el síndrome de genes contiguos, es decir, en un segmento de un cromosoma pueden haber diferentes genes muy cerca, muy contiguos, que expresan diferente fenotipo. Ya en el 2003, la Academia Americana de Genética Médica propone una guía para la utilización tanto de microarreglos a nivel postnatal, así como a nivel prenatal. Siendo las ventajas del microarreglo sobre el cariotipo en que los microarreglos tienen la capacidad de analizar el ADN de cualquier tejido, pueden detectar anomalías crípticas que el bandeo G estándar, el cariotipo convencional, no las puede detectar. Hay una posibilidad de personalizar la plataforma, es decir, buscar yo mis zonas de interés para concentrar sondas en esa área de interés. Pues tiene una mejor definición y caracterización de las anomalías, mientras que el cariotipo convencional me puede decir que tiene un cromosoma marcador que no puede identificar de qué cromosoma es. El microarreglo sí me puede decir exactamente cuál es la posición y cuál es el contenido de ese segmento que se encuentra. La interpretación es más objetiva que basada en la subjetividad, ¿no? Algunas plataformas pueden detectar copias de homocigosidad, ¿no? Sobre todo para ver si el producto de la concepción, o en todo caso si es microarreglo postnatal, el niño puede tener sospecha de cosanguinidad. Esto es utilizando sondas de SNP, ¿no? Hay una interfaz que te agrupa los datos, tus resultados, con navegadores del genoma y base de datos a nivel internacional. Es lo que te facilita la interpretación de estos datos. Pero así como tiene sus ventajas, el microarreglo también tiene desventajas, ¿no? Tiene una desventaja, sobre todo con reordenamientos cromosómicos equilibrados, no los puede detectar. Cuando el mosaicismo es de bajo nivel, también en algunas plataformas no puede detectarlo. El mecanismo de la alteración cromosómica no puede ser dilucidado, definitivamente. En algunos casos, cuando hay presencia de tetraploidías u otros niveles de poliploidía, pentaploidía, que son súper raros, no los puede detectar, hasta triploidías nada más. Es muy difícil detectar tetraploidías. Esta desventaja sí me parece algo importante que tengan en consideración ustedes cuando utilicen microarreglos, es que los CNVs de regiones genómicas que no están representadas en la plataforma no van a ser detectadas, por más que estén presentes en el ADN del feto o del niño que ustedes estén haciéndole sus microarreglos, si es que la plataforma, es decir, si de fábrica no viene incluido ese CNV, por más que el niño o que el feto lo tenga presente, no va a poder ser detectado. Esa es una desventaja muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. El límite de resolución de 50 kilopares de base también es importante, y ninguna plataforma de microarray va a detectar todas las mutaciones. Ojo, salvo que ustedes utilicen otra tecnología, que lo vamos a conversar más adelante. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal ya ha incluido el microarreglo cromosómico como diagnóstico prenatal y tiene un algoritmo muy interesante, sobre todo cuando ellos encuentran anomalías fetales.
a nivel, ya sea con ultrasonografía o pueden utilizar ustedes RMI fetal, pues, y cuando hay sospecha de algún tipo de neoploidía, pues inicialmente se debería de correr un cariotipo en líquido amniótico, y si este sale anormal, pues ya tenemos la causa. Puede ser una trisomía 18 o una monosomía del X, qué sé yo, pero cuando el cariotipo sí sale normal, definitivamente tiene que ir a un microarreglo. Ganamos más o menos entre un 5 a un 8% de adición a lo que nos da el cariotipo convencional, ¿no? Estas son las regiones que por lo general están incluidas en los microarreglos a nivel prenatal, sobre todo la región del 1p36, ya que es muy frecuente la lesión a nivel de este cromosoma, que tiene que ver con retraso del desarrollo psicomotor, anomalías del septum auriculoventricular en los fetos o en los nenes. Otra región súper importante es la región 2q37, igual con anomalías a nivel de válvula aórtica, y también restricción del crecimiento. Sobre todo se van a dar cuenta ustedes que hay pues acortamiento de las falanges en el feto, pues también básico al síndrome de Wolff-Hirschhorn, que es una lesión del cromosoma 4p. Uno de los más conocidos de lesión a nivel del 5p15 es el síndrome de Cri-du-Chat o el síndrome de Sotos, que va con ventriculomegalia, macrocefalia, Williams-Beraún. Williams es una lesión del 7q, entonces tiene que haber una sonda específica para esta anomalía. De lesión del 8p23, anomalía cardíaca con presencia de hernia diafragmática, ¿no? Y alteraciones renales, qué sé yo, también el síndrome de Ward, ¿no? Angelman, súper importante, Miller-Dickers, que va con lisencefalia, restricción del crecimiento intrauterino, pues Charcot-Marie-Tooth, también Smith-Magenis, también de lesión del cromosoma 17, Collins de Bryce, Dijor, súper importante, ¿no? Y una serie de síndromes, incluido el síndrome de Rett, que deberían de estar incluidos en tu plataforma para RAI prenatal. Y una de las, más o menos para poder entender esto, pues siempre pongo estas diapositivas, que son las causas de las enfermedades cardíacas congénitas. Si ustedes ven, empezamos por el grupo más grande, es un 56%, pues, que son de causa desconocida. Si es que ustedes a nivel de su ecografía prenatal, pues diagnostican una alteración cardíaca, pues pueden utilizar este gráfico y dilucidar la posible causa, ¿no? 56% de causa desconocida, 10% aproximadamente de causas ambientales, y el resto sí son causas que tienen que ver con el ADN. Un 13% de anomalías cardíacas congénitas son debidas a neoploidías, ¿no? Las más frecuentes: trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, monosomía del X, ¿no es cierto? Presencia de alteraciones cardíacas congénitas en el síndrome de Down, que es la trisomía 21, va entre el 35 al 50%, mientras que en el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, la frecuencia de enfermedad cardíaca congénita va entre el 60 y entre el 80%, igual para la trisomía 13 o el síndrome de Patot va entre el 60 y entre el 80%, es decir, para la trisomía 13 y para la trisomía 18 la frecuencia de una alteración cardíaca es muy alta, ¿no? Tanto así que la sobrevida de estos niños depende mucho de la presencia o ausencia de la enfermedad cardíaca congénita, ¿no? Mientras que para el síndrome de Turner, que es la monosomía del X, es la presencia de una
enfermedad cardíaca congénita va hasta el 33%. Pero también existen algunas anomalías monogénicas, ¿no? Conocidas, más o menos representan el 1%, mientras que los CNVs están alrededor de entre el 10%, tanto que pueden ser CNVs a nivel de ADN genómico como a nivel de cromatina. Para poder entender un poco lo que es enfermedad cardíaca congénita, vamos a ver que las publicaciones que tienen relacionadas a la genética, a las causas genéticas de estas alteraciones, las dividen en tres grupos, ¿no? En las que tienen un componente familiar, ¿no? Las que se presentan esporádicas pero son aisladas, es decir, solo tienen un componente cardíaco, mientras que el otro grupo, el tercer grupo, son las que tienen un componente cardíaco más un plus, es decir, una enfermedad extracardíaca o una anomalía extracardíaca, que puede ser renal, que puede ser pues, presencia de una hernia diafragmática o asociada a un defecto del tubo neural, qué sé yo. Entonces, va a depender de cuál sea el contexto de la enfermedad congénita cardíaca para poder nosotros establecer la utilidad, como por ejemplo del microarreglo, ¿no? Si es una enfermedad congénita, una enfermedad cardíaca congénita, más una enfermedad, una anomalía extracardíaca, pues la utilidad del microarreglo llega hasta el 25%, ¿no? Mientras que otro tipo de tecnología, el uso, por ejemplo, de paneles moleculares a través de secuenciamiento, también nos pueden ayudar hasta un 26%. Mientras que en las enfermedades cardíacas congénitas de tipo familiar, es decir, cuando hay un carácter, esta característica de enfermedad cardíaca se está repitiendo en varios integrantes de la familia, pues casi el microarreglo no nos va a ayudar, nos va a ayudar más un secuenciamiento a través de un panel de genes, ya de variantes genéticas conocidas. Nos ayuda más o menos entre un 31 y un 46%. Pueden ustedes observar en la parte inferior los pedigrí, o también llamados heredogramas, súper útil para todos los médicos, ¿no? Acá muestra cómo los afectos, que son los que están sombreados, se presentan en la línea, digamos, paterna, como en los hijos, ¿no? En la descendencia. Acá es aislado, y en esta que estoy señalando, en este heredograma que estoy señalando, este individuo, o esta mujer que se representa como círculo, el cuadrado es un individuo varón. En esta mujer hay un componente de una enfermedad cardíaca congénita más una anomalía extracardíaca. Entonces, ya hemos hablado un poco de FISH, hemos hablado un poco de microarreglo, y lo que nos toca ahora hablar es cuándo solicitar un secuenciamiento, ¿no? Que es la otra técnica. Pues existen guías también de cuándo, de la utilidad del secuenciamiento de todo el exoma, es decir, de los exones de las regiones codificantes, ¿no? En el diagnóstico prenatal. En realidad, ¿cuándo deberíamos de ir por un NGS, es decir, un secuenciamiento de nueva generación? Cuando la ecografía prenatal nos da alcances de una o varias anomalías mayores, ¿no? Y hemos pesquisado a través de cariotipo convencional y no tenemos una respuesta a este interrogante, ¿no? Podemos utilizar tres alternativas, ¿no? Un secuenciamiento dirigido a través de ya sea un gen o un panel de genes, ¿no? Sobre todo cuando conocemos el fenotipo o estamos sospechando de un fenotipo relacionado a una enfermedad ya conocida, como por ejemplo la acondroplasia,
¿no? La acondroplasia es un defecto monogénico, y vamos a ver más adelante un ejemplo de esto, ¿no? O también podemos ir a una secuenciación completa del exoma, o sea, un secuenciamiento de exoma, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos respuesta y el fenotipo que encontramos, pues el abanico de posibilidades es muy amplio. Mejor vamos a un secuenciamiento de exoma. Mientras que el secuenciamiento genómico aún no ha sido evaluado su utilidad en el diagnóstico prenatal. Esto es un resultado de un panel para displasias esqueléticas, en donde encontramos una variante patogénica a nivel de un gen que es el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, ¿no? De esta pacientita. Perdón por mostrar las fotos, con permiso de la mami, se solicitó el permiso para esta presentación. ¿Y dónde viene la utilidad? Alguien diría, ¿y dónde viene la utilidad a nivel prenatal? Nosotros, en la gran mayoría de estas salas, somos ginecobstetras o relacionados al campo de la ginecobstetricia, entonces levantamos la mano y decimos, ¿y por qué nos traes a colación este caso? Pues la mami de esta nena es una mamá joven, tiene actualmente, sin ser indiscretos, 31 años, y la pregunta que nos hicieron fue la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que en mi siguiente embarazo yo presente mi futuro niño tenga las mismas condiciones que mi niña anterior? Súper interesante, y ahí viene pues la parte de diagnóstico, no solamente prenatal, sino también diagnóstico preimplantacional. Entonces, el diagnóstico preimplantacional, que es un plus que le estamos dando a esta charla, en realidad, el diagnóstico preimplantacional ya tiene muchos años. En España se hizo por primera vez en el 2011 en una paciente con cáncer de mama. Ella era portadora de una mutación en un gen que es BRCA1, una mutación de una guanina por una adenina en la posición 5273 en el exón 19 de este gen, y lo que se hace es una fertilización in vitro y luego un PGD, el verdadero PGD. El diagnóstico preimplantacional es buscar la alteración ya conocida en la paciente y ver que el embrión esté libre de esta alteración e implantar aquel embrión libre de la alteración, ¿verdad? Mientras que el screening preimplantacional es diferente, porque el screening, su propio nombre lo dice, es un tamizaje que mira en cada embrión si tiene pues, anomalías tipo aneuploidías, sobre todo las más frecuentes, dependiendo del tipo de tamizaje o screening preimplantacional que tú desees utilizar, ¿no? Muy bien. Espero no estar aburriéndolos, y ahora ya viene de repente un poco la parte más interesante. ¿Qué estamos haciendo acá en San Bartolomé? Entonces les traigo a colación un caso clínico, las iniciales del recién nacido. Nos llegó una paciente gestante el día 25 de julio del 2019, de 30 semanas por eco, con imágenes patológicas en su última ecografía, con un trazo de fractura en el fémur. Antecedentes: su primera gestación. Edad de la señora, era una señora menor de 30 años, no lo puse, en realidad fecha de nacimiento de la nena, o sea, el término de la gestación se dio el 29 de septiembre del 2019, del mismo año. Fue un parto distóxico, una edad gestacional calculada por Capurro de 38 semanas, un peso del recién nacido de 3.330 gramos. Estas son las ecografías que se tomaron. Ven ustedes un diámetro bipaletal de 7.60, correspondiente para una edad gestacional de 31.5 días. Y acá vemos el fémur, la longitud del úmero de 3.47, una edad gestacional de 21 semanas. Acá tenemos radio y cúbito, ¿no es cierto? Para 19 semanas el radio, y 21 semanas con 4 días el cúbito, perdón. Y el fémur, longitud de fémur para 20 semanas, estaba pequeño en realidad, tibia y peroné también, y acá está su
su resultado de su ecografía, entonces había una restricción de todos los segmentos, ¿no? El informe, gestación de 29.4 semanas por displasia esquelética, a descartar una osteogénesis imperfecta. Este es el hemodiograma que se realizó a la mami. Obsérvese que este de la mamá tiene 27 años, el papá 30 años. Este es el producto de la gestación en ese momento. Lo que nos llama la atención es que la mamá tenía un hermano actualmente de 18 años sin familia y ambos tenían el antecedente de fractura de clavícula, ¿no? Eso siempre nos quedó en la duda. Aparentemente por la rama del papá, ¿no? El papá ya tenía otro compromiso, tenía 2 niñas aparentemente sanas. Los diagnósticos que se plantearon en ese momento fue displasia esquelética, descartaron osteogénesis imperfecta tipo 2 y a descartar una displasia tanatofónica. Se realizó el 27 de julio del 2019 una amniocentesis, se extrajo 30 centímetros de líquido amniótico, se hizo una extracción de ADN en tipo automatizado y ese ADN se envió a una compañía fuera del país para un secuenciamiento exómico completo. Este es el resultado, esta es la base de datos que nos alcanzaron, que nos llegó. Esta base fue analizada por el grupo de expertos del Hospital San Bartolomé y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se buscó a través de un software ya utilizado que es Phenomizer, los fenotipos asociados para determinar qué genes podrían estar en relación a este fenotipo, y lo primero que nos saltó, como ya lo habíamos planteado, es una osteogénesis imperfecta tipo 2A, ¿no? Cuando comenzamos a buscar a través de OMIN cuáles son las características, sobre todo el modo de herencia de las osteogénesis imperfectas y qué genes están relacionados, en realidad pensábamos una de herencia autosómica dominante, porque no había pues data como para sospechar que era autosómico recesivo, y pues vemos que había un sinnúmero de genes que podríamos bien poder haber ido hacia un panel de genes, sobre todo estos los más conocidos, pero decidimos ir a un secuenciamiento masivo, un secuenciamiento exómico, ¿no? Cuando comenzamos a observar, sobre todo las variantes, tanto las variantes de significado incierto como las variantes patogénicas, no encontramos ninguna patogénica, pero sí variantes de significado incierto, llegamos a ver 2 importantes, ¿no? La variante en 2 genes, esto es todo en un solo gen del colágeno 1A2, pueden observar ustedes la presencia del gen del colágeno 1A2, 2 variantes que nos llamaban mucho la atención. Y comenzamos a buscar en base de datos acerca de esta variante. En ClinVar, que es una de las más conocidas, no encontramos publicaciones relacionadas a este tipo de variantes, así que nos fuimos a Barson para tratar de reclasificar esta variante. Y vimos que esta variante de significado incierto, una vez reclasificada por la cercanía al sitio de splicing, encontrábamos que se convertía, después de haberla analizado nuevamente, sobre todo en este software, se convertía en una variante patogénica, ¿no? Porque uno de los criterios, el PBS1, era que se encontraba muy cerca del sitio de splicing, y eso lo convertía en una variante patogénica después de haberla reclasificado. Los exámenes auxiliares tienen un ecocardiograma funcional del 30 de septiembre, indica un PCA de 3.3 milímetros con shunt de derecha a izquierda, pues no había CIB, impresión de cavidades derechas dilatadas, había buena gradiente autopulmonar, la eco abdominal, signos de hepatomegalia, la eco cerebral, a descartar una vasculopatía del ventículo estriado, ¿no? Esta es su radiografía, miren el acortamiento rizomélico, y lo vamos a ver ya postnatal, un acortamiento totalmente muy pronunciado, con una fase dismórfica,
un tórax corto, un cuello corto y múltiples fracturas, ¿no? Al final encontramos la variante en esta niña, y eso es lo que apuntamos en hacer básicamente el diagnóstico a nivel prenatal, ¿no? Y finalmente, la búsqueda de la causa en genética a nivel prenatal no tiene más que una meta y un propósito de proporcionar la tranquilidad a las parejas en riesgo, ¿no? No es una búsqueda para una decisión que te va a terminar en una interrupción temprana del embarazo. Eso no es el objetivo de la genética prenatal, es simplemente preparar no solamente a la madre, sino también al equipo multidisciplinario que va a atender ese parto y se encuentren en las mejores condiciones para darle una adecuada calidad de atención a ese binomio madre-niño. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta plática. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor Vicente Cruzate, especialista en genética y ginecobstetricia del Hospital San Bartolomé del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. Agradecemos a los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden enviarlas a través del chat en estos momentos para ser absueltas por el doctor Vicente Cruzate. Doctor, muchísimas gracias. Felicitaciones también por todas las actividades que están realizando en el Hospital San Bartolomé del Ministerio de Salud. Bien, nos han preguntado desde la atención primaria, ¿cuáles son las principales herramientas que tenemos en la atención primaria para poder diagnosticar anormalidades genéticas? Sí, yo creo, bueno, en realidad, todo lo que es tamizaje de aneuploidías o screening de aneuploidías, la primera sospecha es la edad materna, ¿no? La edad materna, por encima de, si ustedes pueden observar, bueno, no tengo ahorita porque no era objetivo de esta presentación, pero en aneuploidías, cuando ustedes miran la curva de prevalencia por ejemplo, de trisomía 21, de trisomía 18 y trisomía 13, se vuelve exponencial a partir de los 35 años. El riesgo es mucho mayor, pero la pregunta es, ¿solo debería de servir la edad materna como screening? No, más o menos representa un 30% de la edad materna como un buen screening para aneuploidías. Necesita complementarse con algunos marcadores bioquímicos como la proteína plasmática asociada al embarazo o la beta-HCG en el primer trimestre, y con algunos marcadores ecográficos como la translucencia nucal, como la ausencia de el hueso nasal, o como la ingurgitación tricuspidia, y como otros son en realidad debería de hacerse una evaluación en conjunto. Esto ya está protocolizado en guías, y más o menos pues el triple screening o el cuádruple screening llegan en una tasa de detección aproximadamente hasta el 95% para las aneuploidías, ¿no? Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Bien, entonces nos preguntan cuáles son las principales indicaciones de esos exámenes genéticos y a quiénes se les realizan. Claro, las indicaciones, como les dije, son ante la sospecha a nivel prenatal de anomalías congénitas. Desde ahí debemos de empezar. O mujeres o madres, ¿no?, con antecedentes de enfermedades congénitas que saben que tienen un carácter, por ejemplo, autosómico dominante, ¿no? Entonces sería indicado en ellas poder hacer un diagnóstico prenatal, ¿no? ¿Dónde las hacemos? Pues tiene que ser un hospital de alta complejidad. San Bartolomé es un hospital nivel 3E especializado, y donde los profesionales en gineco, yo no soy ginecobstetra, por si acaso soy genetista, pero los profesionales en ginecobstetricia en el hospital son tienen muy buena experticia,
detectan a nivel precoz las anomalías congénitas, sobre todo cardíacas, sobre todo neurológicas, que son, creo yo, desde mi punto de vista, las más importantes, ¿no? Importantísimo, doctor Vicente Cruzate. Y nos preguntan, ¿cuáles son los métodos diagnósticos más utilizados? Pues en el país la genética está recién dando sus primeros avances. Tenemos muy pocos servicios que están ofreciendo genética, sobre todo están más centralizados en Lima. Pues tenemos San Bartolomé, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Hospital Dardo Rebagliati Martins. En ellos se está ofreciendo diagnóstico genético tanto a nivel prenatal como postnatal. Pues San Bartolomé tiene la suerte de tener pues el apoyo para hacer no solamente cariotipo ni líquido amniótico, que es una prueba básica, sino también microarreglos a nivel prenatal, y estamos, como ustedes han visto, presentando un caso que hemos llegado hasta exoma prenatal, ¿no? Muy importante. Bien, nos han preguntado, ¿en qué periodo de la etapa prenatal deben realizarse estos exámenes? Sí, entre su ecografía genética, pues es súper importante su evaluación desde la semana, desde las primeras semanas de gestación. Eso pues es súper interesante. El control prenatal es la base de todo esto, ¿no? Nuestro hospital brinda actualmente hasta un soporte a nivel de teleconsulta también para control prenatal. Entonces lo ideal es, si es que tú tienes factor de riesgo, tienes que acudir a hacer un control prenatal desde el inicio de tu gestación en un centro hospitalario de nivel de alta complejidad. Muy importante. Bien, también nos han preguntado qué técnicas de extracción de material genético se realizan. La extracción bueno, la técnica es la amniocentesis o biopsia de biopsias coriales o cortocentesis, cualquiera de las tres, y para obtener pues la muestra para cada uno va a ser dependiendo de qué tecnología vas a utilizar. Si vas a utilizar pues para cariotipo de líquido amniótico, basta con el líquido amniótico nada más, lo envías al laboratorio. Si vas a ir pues para un microarreglo, para un secuenciamiento, sí tienes que utilizar extracción de ADN, ¿no? Bien. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Vicente Cruzate Cabrejos, especialista en genética, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Madre Niño San Bartolomé. Pues excelente presentación. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? No, pues decirles que el servicio de genética del Hospital San Bartolomé está abierto para todas las gestantes y para todos los niños con alguna anomalía o defecto congénito de tipo estructural o funcional. Nosotros gustosos de recibirlos, somos un hospital de tercer nivel especializado y que vemos todos los casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Vicente Cruzate Cabrejos. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchas gracias. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital San Bartolomé y a todos los participantes. Recordarles, esta telecapacitación la encuentran en el canal de YouTube Tele Salud Minsa, donde podrán compartirla. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.